Ok, en este podcast vamos a referirnos a las transiciones que ocurren a partir del clasicismo, ¿no? Lo primero es comentar un poco acerca de la controversia bulionista y antibulionista, ¿no? Resulta que el Banco de Inglaterra, como habíamos comentado, se funda en 1694, por lo cual, dependiendo si uno considera que el Banco de Ámsterdam fue un banco central, puede ser el segundo o el tercer banco central de la historia. Y bueno, ese banco nunca respetó consistentemente el patrón oro y de hecho en varias ocasiones hizo suspensiones, ¿no? Y bueno, y quizá la suspensión más larga fue la que ocurrió entre 1797 y 1844, ¿no? Que, que es la que ocurre por efecto de las guerras napoleónicas, ¿no? Las guerras napoleónicas fueron todas esas batallas que trataron de realizarse primero de Napoleón tratando de conquistar y imponer el modelo de la Revolución Francesa y después cuando Napoleón comenzó a perder en la medida en que fue perdiendo batallas, ¿no? Entonces, en esa época el Banco Central de Inglaterra, el Bank of England, recibió la autorización por parte del Parlamento de suspender la convertibilidad y eso comenzó a generar varios problemas, ¿no? En primer lugar, una inflación persistente y por supuesto la depreciación de la libra, ¿ok? Y bueno, y a la par de eso, daños en el sistema financiero, ¿ok? Que lentamente fueron cercenando algunos bancos, ¿no? Y ese es el caso del banco del señor Walter Boyd, que se llamaba el Banco Boyd Care and Company, ¿ok? Y este señor, Walter Boyd, inicialmente era muy partidario del sistema que se había generado con la suspensión de la convertibilidad, pero en la medida en la que a su banco le fue yendo mal, él empezó a tener problemas. Bueno, primero solicitó mucho auxilio financiero por parte del Banco de Inglaterra hasta que el Banco de Inglaterra se cansó porque obviamente descubrió la insolvencia del banco, pero como este señor Boyd era un individuo con mucha influencia política, consiguió que el ministro de Guerra y Marina de- de- del Reino Unido depositara los recursos del ministerio dentro del banco y eso le permitió subsistir por un corto tiempo, ¿no? Hasta que por fin recibieron la orden del primer ministro, William Pitt, en relación a que no se debía seguir apoyando este banco y bueno, y el banco no hubo otra alternativa que declararlo en quiebra, ¿no? Y bueno, eso provocó que el señor Walter Boyd, que además era parte del Parlamento, él era uno de los representantes en la Cámara de los Comunes, se desapareciera por más de 6 meses de Londres, eh, hasta que apareció con un documento que él llamó una carta dirigida al primer ministro William Pitt. ¿Ve? Esa carta se publica en 1801 y él también la lee en el Parlamento. Y en esa carta él critica abiertamente la política que está siguiendo el Banco de Inglaterra y acusa al Banco de Inglaterra de ser el causante de la depreciación de la libra y del fenómeno inflacionario, ¿no? Y por supuesto, de la quiebra de los bancos que estaban en buena situación como el banco de él, ¿no? Bueno, no tardan mucho en aparecer las respuestas, ¿no? Pero Walter Boyd es el creador de este movimiento que de aquí en adelante se va a llamar bulionista, ¿ok? Porque son los que proponen el volver a un banco central que emita
atado al patrón oro, ¿no? ¿Ok? Bueno, las primeras respuestas las recibe de Baring, que ya había escrito un artículo previo cuando había comenzado el proceso de la suspensión, apoyando la idea de este Banco Central de emisiones fiduciarias. Pero entonces en 1801 él escribe unas observaciones a la publicación hecha por William Pitt y entonces él va a comenzar el grupo de respuesta que se van a llamar de los antibulionistas, ¿no? Que son los partidarios de que la situación quede tal y como está, que el Banco Central siga emitiendo moneda fiduciaria, ¿ok? Y que, por supuesto, la economía siga como está yendo, porque para ellos la economía está muy bien, ¿no? Y bueno, iba a haber la participación de varios personajes, Henry Bowes, ¿ok? Henry Thornton, ¿ok? Peter Lord King, ¿ok? Y John Wesley, ¿ok? En esta primera etapa, ¿no? Quizá destaca mucho la figura de Thornton, ¿ok? De hecho, Hayek se refiere de manera muy elogiosa sobre el trabajo de Thornton, ¿ok? Que es un trabajo bien voluminoso, está traducido al castellano y se llama papel moneda, así nada más, ¿ok? Papel crédito, ¿ok? No el título ese largo que tiene allí, y es un libro más que un folleto, ¿no? Y es un trabajo muy acucioso, ¿no? Yo lo coloco ahí como ambiguo porque Rothbard en su eh, historia del pensamiento económico lo coloca como un antibulionista, ¿ok? Mientras que Hayek lo coloca como un bulionista, ¿no? Entonces, por eso que lo coloco ahí como ambiguo, porque hay dos visiones alrededor de Thornton, ¿no? ¿Ok? El mismo proceso de las críticas va a provocar que otro de los parlamentarios, que curiosamente es David Ricardo, ¿ok? También escriba un folleto con respecto a lo que está pasando en Inglaterra. Y ese proyecto, ese folleto se llama The Price of Gold, ¿ok? Que se publica en 1809, que quizás es el trabajo más brillante de David Ricardo, ¿ok? Siempre se refiere mucho a muchas cosas de Ricardo y de esto no se habla, ¿ok? Y bueno, y Ricardo va a ser el que va a cambiarle el nombre a la controversia, ¿no? Porque él eh, va a denominar a los que son partidarios de la moneda fuerte y la libra totalmente respaldada en oro, los va a llamar monetaristas, ¿ok? Y por contra, ¿ok? Los que están en el lado contrario se van a empezar a denominar bancaristas, porque son partidarios de que el Banco Central siga emitiendo moneda fiduciaria, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él va a escribir un segundo folleto, ¿ok? Hablando, por supuesto, de la depreciación de la moneda y eso motiva el que el Parlamento decida nombrar un comité del, del metal, ¿ok? Con la intención de que haga un informe, ¿ok? Y bueno, ese comité publica sus observaciones en el año de 1810, ¿ok? Y bueno, inmediatamente Charles Busaket, que es un bancarista, va a criticar el informe de la comisión, ¿ok? Y bueno, Ricardo va a publicar un, un folleto en contra de la propuesta de Busaket, ¿ok? Y más bien apoyando las decisiones del comité. De hecho, el comité funciona entre 1809 y 1810. De hecho, él comienza con la crítica que hace Ricardo en su primer artículo, ¿ok?
Y luego van a haber participaciones de varios personajes, como aparece ahí William Hoskinson, Richard Sharp, Henry Brook Parnell, ¿ok? Este, lo importante es que aquí van a ocurrir dos crisis financieras, ¿no? Aquí va a ocurrir la crisis de 1825, que por supuesto es efecto de esa inflación desbocada que se crea con el dinero fiduciario. Y bueno, cuando esa inflación se convierte en recesión, la libra se vuelve a fortalecer y ese hubiese sido un buen momento para regresar al patrón oro, ¿ok? Pero el Banco de Inglaterra y el Parlamento decidieron dejar eso así como estaba. Y bueno, y se volvió a generar otro proceso inflacionario que va a correr hasta 1839. Y en 1839 va a haber una nueva crisis, ¿ok? Y bueno, luego uno de los parlamentarios que se llama Robert Peel, ¿ok? Que vivió entre 1788 y 1859, que es un parlamentario muy destacado del siglo XIX británico. Es más, él estuvo en todas estas ideas de la eliminación de la pena de muerte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo cual era un verdadero liberal. ¿Ok? Y bueno, él propuso la creación de una ley que se llamó la Peel Act, ¿ok? Que se hizo efectiva a partir de 1844, en la cual el Banco de Inglaterra vuelve al patrón oro. Sin embargo, la Peel Act, y esta es la crítica que le hacen Rothbard y Huerta de Soto al- a la Peel Act, que es que ahí se establece la posibilidad de que el Banco de Inglaterra otorgue crédito para asistencia financiera, ¿no? Entonces, ellos están en contra de que el Banco Central haga eso y por esa razón consideran que el sistema no está bien. ¿Ok? Eh, eh, y bueno, en parte tienen razón, pero en parte es la forma en la que funcionan los bancos centrales desde antes de la Pilato. O sea, no es una cosa que nació a partir de la Pilacto, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre con un banco central, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con la política monetaria, ¿no? Fíjense, cuando se emite dinero con respaldo, ¿ok? En el caso del patrón oro, las reservas internacionales serían oro. En el caso nuestro, las reservas internacionales pueden ser oro y pueden ser dólares, ¿ok? Hoy más dólares que oro, ¿ok? O sea, más divisas que oro, porque después de la eliminación total del patrón oro en 1871, 1971, es raro un banco central con oro, por lo cual nosotros fuimos raros, ¿ok? Hasta no hace mucho, porque efectivamente nosotros estuvimos mucho más atados al patrón oro que el mismo Estados Unidos, ¿ok? Y nuestro patrón oro duró hasta 1974, ¿no? O sea que duró 3 años más que el, que el, que la ruptura del acuerdo de Bretton Woods hecha por Nixon, ¿no? Entonces, bueno, cuando al Banco Central le entran reservas, y fundamentalmente le entraban reservas porque Venezuela vendía petróleo, ¿ok? O vendía cualquier otro producto de exportación, entonces el Banco Central emitía base, ¿ok? Y eso es expansivo del balance del Banco Central y por supuesto es expansivo de la base monetaria y por supuesto es expansivo de la liquidez monetaria, ¿ok? Caso contrario, cuando los importadores compraban dólares en la banca, el oferente final de esos dólares era el Banco Central, por lo cual eso disminuía las reservas. ¿Ok? Y los bolívares que entregaban los comerciantes que querían importar eran destruidos, sacados del sistema, por lo cual eso era contractivo del balance, ¿ok? Y por supuesto eso era contractivo de la base y contractivo de la liquidez, ¿no? Y este escenario es el que mantuvo la solidez del bolívar antes de la creación del Banco Central y después de la creación del Banco Central hasta 1974,
cuando en 1974 el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el primer gobierno, decide la nacionalización del Banco Central y la realización activa de política monetaria. ¿Ok? Cuando hay política monetaria, normalmente se hace una emisión, o sea, si se quiere hacer política monetaria expansiva, hay la creación de un instrumento de política monetaria en el lado activo, y contra ese instrumento se emite base. ¿Ok? Ese instrumento puede ser un crédito otorgado a la banca en el caso de la asistencia financiera, o puede ser la compra de títulos del gobierno, ¿ok? Por parte del Banco Central, ¿no? Y aquí hay que entender que el Banco Central, aunque le pertenezca al gobierno, no es el gobierno, ¿ok? Y por tanto, la ficción aquella que llaman sector público consolidado, eso no existe, ¿no? ¿Ok? O sea, el Banco Central es un ente autónomo, ¿ok? Y cuando el Banco Central emite bolívares, ¿ok? Hace que todos nosotros seamos participantes, ¿ok? De ese negocio, o sea, nosotros seamos shareholders, como dicen los gringos, ¿ok? De ese negocio, por lo cual nosotros estamos interesados en que ese negocio funcione de una manera correcta, ¿ok? Por lo cual, la el- el, eh, eh, la calidad de capital gubernamental que tenga el Banco Central, queda opacada por el interés particular de todos los nacionales que utilizan la moneda que emite ese Banco Central. ¿Ok? Bueno, y cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva, un Banco Central ordenado, el Banco Central vende bonos emitidos por el gobierno y con eso destruye base monetaria, ¿ok? O recibe la cancelación de la asistencia financiera y con eso destruye base monetaria, ¿ok? Entonces, eso es contractivo, ¿ok? Del balance, contractivo de la base y, por supuesto, contractivo de la liquidez, ¿ok? Entonces, aquí hay que entender un poco como con los monetaristas que más importante es la base que la liquidez monetaria. Y mucho más importante es la liquidez ampliada que la liquidez monetaria. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. El otro movimiento que ocurre también en el siglo XIX, ocurre ya en Francia. ¿Ok? Es el llamado positivismo, que yo voy a llamar positivismo social para distinguirlo del positivismo jurídico de Bentham. ¿Ok? Y bueno, este positivismo social que tiene su origen en un señor que se llama Claude Henry de Rouvroy, ¿ok? Que es el conde de Saint-Simon, ¿ok? Que este, era un personaje bien curioso de la época de la Revolución Francesa, que se arruinó tratando de demostrar que él era un intelectual, ¿ok? Y bueno, y de una manera muy curiosa, este señor pierde toda su fortuna y su mayordomo decide llevárselo a vivir a su casa y trabajar para otro amo, ¿ok? Y mantener al conde de San Simón, ¿ok? Mantenerlo como si fuera el jefe de la casa, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él curiosamente también, ¿ok? Se lía con dos personajes que son Auguste Comte y Barthélemy Prosper Enfantin, ¿ok? Que eran estudiantes de la École Polytechnique, eran estudiantes para obtener el grado de ingenieros, ¿ok? Y bueno, ellos eh, eh, van a, van a perder la oportunidad de realizar los exámenes finales. En Francia había había y existe todavía una forma de estudios muy particular en la cual uno estudiaba los 5 años completos de la carrera o los 4 años de la carrera, dependiendo de la duración que tuviese, y uno no presentaba exámenes sino al final, ¿ok? Junto con la tesis, y ahí obtenía el título, ¿no?
Entonces, bueno, parece que Auguste Comte y Enfantin se meten en un problema con los profesores y los profesores no los autorizan para realizar el examen final, por lo cual perdieron todos los años de estudio que hicieron, ¿ok? Y no se van a graduar, ¿no? Entonces, bueno, eso pone a Gus Comte en un problema muy grande. Él trata de conseguir irse a los Estados Unidos diciendo que él ya es ingeniero, cosa que es falsa, ¿ok? Y no consigue nunca trabajo. Entonces no les queda más remedio a ambos que contratarse con este señor de San Simón y ser los escritores de los libros de San Simón, ¿ok? Y San Simón era conocido por ser un individuo que no le gustaba el libre mercado, ¿ok? Que era enemigo de la laissez-faire, ¿ok? Y bueno, Comte y Enfantin van a apoyar esa forma de pensar del conde de San Simón por un tiempo, hasta que por fin ellos se molestan con San Simón y se independizan, ¿ok? Y bueno, y ellos son los que van a formar este movimiento que se llama positivismo social, ¿ok? Es un movimiento que está abiertamente en contra de la CFR, ¿ok? Que expone que ellos ya consiguieron el conocimiento de las ciencias sociales, ¿ok? Y son los que proponen la creación de una nueva ciencia que ellos llaman sociología, y que esa ciencia de la sociología iba a envolver a la economía, ¿ok? Porque era superior a la economía en su conocimiento, ¿ok? Y bueno, ellos proponen que las ciencias en general, y eso le ha pasado a la física y le está pasando a la química y a la biología, pasa por tres estadios, ¿no? Y esa teoría de los estadios también es aplicable a las sociedades, ¿no? Las sociedades y las ciencias tienen un estadio teológico, un estadio técnico y un estadio positivo, ¿ok? El estadio teológico es aquel en el cual los individuos le asignan a Dios los fenómenos que ocurren, ¿ok? O sea, las cosas pasan porque es la voluntad de Dios, ¿ok? Ese es el estado teológico. Cuando uno empieza a descubrir que hay relaciones de causa y efecto, o sea, de que cuando yo hago algo pasa otra cosa, entonces eso empieza a abrir el campo del estadio técnico, ¿ok? Hasta que ese estadio llega a la máxima perfección. Cuando llega a la máxima perfección, yo estoy en la capacidad de emitir una ley, y esa ley hace que ese estadio se transforme en el estadio positivo. Y esa es la razón por la cual estos individuos se llaman positivistas, ¿ok? Porque ellos creen que las ciencias sociales y la civilización tienden a ese estado positivo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ellos proponen que todas las ciencias utilicen el mismo método, que es el método inductivo. ¿Ok? Recuerden que hasta este momento todavía la ciencia económica es deductiva. ¿Ok? Ellos proponen el método inductivo como método general para todas las ciencias, tanto naturales como las ciencias sociales. ¿Ok? Ok, aquí hay también que hablar de la École Normal, ¿ok? Aunque esto nos va a servir de antecedentes para el marginalismo. En la École Normal hay dos personajes que se dedican a la enseñanza de la matemática, que son Antoine Agustín Cournot y Auguste Walras, el papá de León Espíritu Walras. Ambos son profesores de matemáticas, parecen muy amigos, ¿ok? Y bueno, y de hecho, después cuando veamos el marginalismo, vamos a ver que Walras considera que estos son sus únicos antecedentes, ¿ok? De hecho, Cournot escribe un libro que se llama Investigaciones en torno a los principios matemáticos de la teoría de las riquezas, ¿ok? Y ellos insisten en que se puede usar la matemática para explicar los comportamientos del mercado, ¿no? Y de hecho son los primeros que van a tratar de hacer algo un poquito más efectivo en materia matemática, tratando de explicar la economía, ¿no? Sin embargo,
ellos van a ser partidarios de que la demanda no está determinada por la utilidad, sino que está determinada por la escasez. ¿Ok? Pero eso igual es tema de que vamos a trabajar cuando hablemos del marginalismo. ¿Ok? El, el movimiento más importante, ¿ok?, de todos estos movimientos anti laissez-faire es el historicismo. ¿Ok? El historicismo tiene su origen en el cameralismo alemán, que es el nombre que nosotros le dimos al mercantilismo alemán, ¿ok?, que tiene una característica muy particular, ¿no? O sea, Alemania estaba dividida en una gran gama de principados, ¿ok?, lo cual lo hacía ser más débil financieramente que Francia, por lo cual en Alemania jamás se desarrolló un mercantilismo tan, tan, tan ridículamente inmenso como el francés. ¿Ok? Por lo cual el cameralismo alemán era un poquito más austero, ¿ok?, y funcionaba un poco mejor, ¿no? Y dentro de esa misma forma de pensar, surge un personaje que se llama Friedrich List, ¿ok?, que es el hijo de un artesano que estudia las ciencias del Estado, el Staatswissenschaft, que estudiaban los alemanes en la universidad, y se contrata como cameralista de un príncipe alemán, ¿ok? Y bueno, y se mete en un lío político con ese príncipe y lo están persiguiendo judicialmente y él huye de Alemania y huye por la zona de Alsacia y Lorena, que todavía no le pertenece a Alemania, y se esconde en Francia. Y luego cuando está en Francia le pasa un poco como a Rockefeller, que cuando se fue a México empezó a pensar que era ridículo que él se fuese a esconder en México y que él quería enfrentar la justicia, ¿no? Y de hecho Liszt regresa a Alemania y enfrenta la justicia. Por supuesto, lo meten preso y lo expulsan de Alemania porque normalmente el castigo en Alemania era la ¿cómo se llama? L- la expulsión de Alemania, ¿ok? Y él se va a ir a vivir a los Estados Unidos. En los Estados Unidos va a trabajar como comerciante y va a aprender, ¿ok?, que el sistema norteamericano es un sistema abiertamente proteccionista, ¿no? ¿Ok? Y bueno, él elogia mucho esa forma de funcionar y bueno, escribe un trabajo que se llama El proteccionismo, que se va a publicar en alemán y que lo va a hacer muy famoso en Alemania, tanto que hay un movimiento para tratar de regresarlo a Alemania para que él este, eh, los apoye a ellos en la ejecución de esas políticas que él plantea en ese libro. Y bueno, como parte del movimiento a favor de las ideas de Liszt, surge lo que se llama la escuela histórica alemana, ¿ok?, que está dividida en dos partes, ¿no? En lo que se llama la vieja escuela histórica, que es de los maestros originales, que son Roger, Nice y Hildebrandt, ¿ok? Y bueno, los tres tienen libros que nunca, o sea, que van a ser traducidos muy tarde al inglés. Son libros en alemán que van a ser traducidos muy tarde al inglés, ¿ok? Y bueno, este, mm, el- ellos son profesores de lo que en Alemania se le enseñaba en esa carrera de Staatswissenschaft a los alumnos en torno a economía. Y ellos utilizaban como textos La riqueza de las naciones, el libro de Principios de Ricardo y el libro de Juan Bautista Say. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto los criticaban, ¿ok?, diciendo que eso no funcionaba en Alemania, que en Alemania no podía haber libre mercado porque eh, Alemania era distinta
a Inglaterra. Y bueno, y eso lentamente fue creando la forma de pensar de la escuela histórica, que se va a acentuar mucho con el primero el primero y casi único representante de la nueva escuela histórica que se llama Gustav von Schmoller, ¿ok? Quien fue asesor de Otto Bismarck en la parte económica, cuando a Otto Bismarck le toca formar el segundo Reich, o sea, el imperio, ¿no? Y tiene un heredero que es Werner Sombart, ¿ok? Y nosotros vamos a ver más adelante que incluso Joseph Aloy Schumpeter entra dentro de la definición de esta escuela, ¿ok? Y de la misma manera entran muchísimos personajes en el siglo XX porque esta, aunque es la escuela más olvidada de la historia del pensamiento económico, es la escuela más importante de la historia del pensamiento económico por la influencia que genera en el siglo XX. ¿Ok? ¿Qué piensa el historicismo? ¿No? Ellos, por supuesto, se oponen a la escuela clásica y al liberalismo económico porque ellos están en contra del capitalismo salvaje, como lo definen hoy en día, y ellos creen que la ciencia económica es una ciencia holística en lo cual están en lo cierto, ¿no? O sea, porque la economía es demasiado compleja y para que un economista sea buen economista tiene que saber muchísimo más que economía, ¿ok? Tiene que saber de cosas este, tan dispersas, ¿ok? Que eso lo hace ser un mejor economista, ¿no? Y bueno, ellos creen que es imposible que exista una teoría económica general. De hecho, este planteamiento comienza con la idea de que el liberalismo funciona en Inglaterra, pero no funciona en Alemania. ¿Ok? Y bueno, y nosotros vamos a tener manifestaciones de eso en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Uslar Pietri y Adriani van a decir que también el capitalismo y el laissez-faire no funcionan en Venezuela, que Venezuela es distinta, que Venezuela se parece un poco más a Alemania y que por esa razón nosotros no podemos vivir en ese ambiente, ¿no? Y bueno, y ellos creen que hay una teoría económica particular, ¿no? O sea, de hecho, el historicista cree que había una teoría económica en la Roma antigua, que había una teoría económica en la Edad Media, que había una teoría económica totalmente distinta en el mundo moderno y que la que existe en Alemania es distinta a la británica, por lo cual no existe una teoría económica general y no se puede llegar nunca a un conocimiento de una teoría económica general. ¿Ok? Ellos apoyan la creencia de que hay que aplicar un método inductivo, ¿no? Y de hecho ellos van a participar mucho en la creación de estadísticos, ¿ok? Por ejemplo, ellos son los que crean los índices de precios, las PER era de esta escuela, ¿ok? Pasch era de esta escuela, ¿ok? Por lo cual ellos participan mucho en la creación de estadísticos. Y además de eso, sus libros son una acumulación de datos estadísticos que a veces son absolutamente innecesarios. O sea, usted no sabe qué hace esa tabla en esa hoja, pero esa tabla está en esa hoja porque forma parte del relato de un historicista, ¿no? ¿Ok? Además, creen en un Estado fuerte. Fíjense que esto se asocia mucho con la idea del imperio alemán, del Segundo Reich. ¿Ok? Y bueno, y como también en el Segundo Reich están surgiendo las ideas marxistas, ¿ok? Entonces, como oposición a la idea marxista, ellos este, abogan por la creación de sindicatos de trabajadores, pero que sean sindicatos únicos, no infinidad de sindicatos dentro de un sector, sino un sindicato único, autorizado y legal, ¿ok? Y sindicatos de empresarios o centrales empresariales, ¿ok? De manera tal de que se pueda organizar comisiones tripartitas para tomar las decisiones gubernamentales, ¿no? Y bueno, y dentro de sus ideas también ellos creen que los sectores económicos, con la finalidad de evitar que el capitalismo se despliegue de la manera tan perversa como ellos lo ven. Entonces ellos quieren evitar la competencia y por tanto ellos son partidarios de la organización cartelística de los sectores económicos
Ellos creen que cada uno de los sectores debe ponerse de acuerdo, fijar sus propios precios, ¿ok? Fijar sus propios salarios, ¿ok? Para que no exista competencia entre una empresa y la otra y puedan subsistir ambas empresas dentro del mercado. Entonces, ellos tienen un miedo terrible a la competencia, ¿ok? Y bueno, y ellos son los creadores de la economía del bienestar, ¿ok? Ellos son los que van a crear los primeros seguros sociales, los planes de pensiones, los planes de jubilaciones, los planes de vacaciones para los trabajadores, ¿ok? Precisamente dentro de este marco de tratar de impedir que la masa obrera se convierta al marxismo, ¿no? Esa es la idea que tiene el historicismo en el fondo. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a desarrollar todavía más esta escuela en la siguiente etapa que vamos a estudiar a partir del marginalismo, ¿no? Por ahora, hasta aquí queda este podcast, ¿ok? Gracias.